Miren, ¿cuál es la diferencia? Aquí hay un contraste muy marcado en el libro de Proverbios. Primero habla del escarnecedor o el impío, y después habla del sabio, del entendido, del justo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Unos son mejores que otros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Unos valen más o tienen mejor cerebro para entender mejor las cosas y ser más inteligentes? No, no. Hace rato les decía, tengamos cuidado de que no pensemos que porque somos mejores que otros permanecemos vivos aquí en esta tierra. O al revés, tampoco es pensar que pues somos muy malos, muy malvados, aquí seguimos penando, ¿no? Y tenemos que vivir una condena. No, no es un asunto de a ver, quiénes son mejores, más hábiles o tienen desarrollado mejor la inteligencia. Cuando se habla de la sabiduría, coloquialmente la gente piensa que la sabiduría sí va por el lado de adquirir mucho conocimiento y entonces estar llenando la mente de mucho conocimiento y que eso entonces los va a hacer sabios. Pues no, o sea, ni siquiera la sabiduría es mucho conocimiento. La sabiduría en definición es saber aplicar el conocimiento en la situación adecuada de una manera correcta. De nada sirve muchísimo conocimiento si no se le aplica en el momento necesario y se le aplica de la forma correcta. Ahora, qué interesante que la Biblia está definiendo la sabiduría como temor a Dios. Y aquí con esto quiero comenzar y decirles, precisamente hay un contraste entre el orgullo y la soberbia y el temor a Dios. Una persona va a manifestar temor a Dios cuando entiende, no soy tan grande, ni tengo yo todas las respuestas, ni sé hacer yo todas las cosas, necesito aprender. Y la pregunta es, ¿aprender de quién? Recuerdo las palabras de Jesús cuando dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿De quién aprender? ¿Aprender de quién? Pues aprendamos de Dios. Dios nos ha dejado su palabra escrita como un legado para que aprendamos. Y para comenzar a aprender necesitamos entender que hay que doblegar el orgullo, que no nacimos sabiendo todas las cosas, ni las hacemos bien todas las cosas. Entonces, lo primero es, Señor, enséñame, quiero aprender. Mucha gente cree que sabe, pero no se ha dado el tiempo de aprender. Y aquí no estoy hablando de edad. Hay gente que le pueden pasar los años, los años, los años y llegar a una edad ya de adultos mayores y no aprenden. ¿Y por qué no aprenden? Porque no ponen atención a la palabra de Dios. Y también está el contraste de los jóvenes que tienen un hambre por conocer de la palabra de Dios y en su juventud la aprenden y viven la realidad del Salmo 1, de la bienaventuranza del Salmo 1, en donde han aprendido la palabra y la aplican a sus vidas y entonces son bienaventurados porque no andan en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella meditan de día y de noche. Esa es una bendición bienaventurada para los jóvenes que este, escucharon la palabra, aprendieron la palabra y la aplican a su vida. Estos jóvenes entienden que no necesitan transitar el mal camino para vivir bien. Estos jóvenes entienden que no necesitan equivocarse. Miren, a veces la gente dice, ay, es que tú ya te equivocaste, tú ya cometiste tus errores, déjame cometer los míos. La verdad es que precisamente porque uno se ha equivocado, les trata de decir, no, no es por ahí. Lo único que van a lograr es un camino de sufrimiento. Lo único que van a lograr es darse cuenta de lo que es la esclavitud y de lo que es sufrir la maldad. Bueno, quieren experimentar eso. No crean que hay mucho deleite en el camino del mal. Hay muchas consecuencias. Hay mucho sufrimiento, pero hay jóvenes que tristemente dicen,
Tú ya te equivocaste, entonces déjame a mí cometer mis propios errores cuando se habla de cosas de camino de maldad, de cosas de camino de perdición. Hermanos, ¿qué de bien traerá el camino de maldad, el camino de perdición? ¿Algo bueno? No, pues no. La verdad es que la palabra de Dios dice, evita esos caminos, no transites por esos caminos, no vayas por ahí. Y una vez más reitero, bienaventurados los jóvenes que oyendo la palabra no andan en camino de malos, de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjense cómo hay un paralelo en el Salmo número 1 con este Proverbio 9 que leímos, que el paralelo está con escarnecedores, ¿no? ¿Quiénes son los escarnecedores? Porque algunos me han preguntado en otras ocasiones, ¿y quiénes son los escarnecedores? Entendemos los malos, entendemos los pecadores, pero escarnecedores, en realidad los escarnecedores no solo son los que se deleitan en el mal, sino que se deleitan en que otros participen del mal. Eso es, es como la maldad potencializada. No solamente hacen lo malo, sino se deleitan en que otros hagan lo malo y animan a otros a que hagan lo malo, y en eso se les va la vida, nomás tratando de que otros caigan en el mal. Qué triste, pero bueno, así es. Bien, regresamos. ¿Por qué Proverbios dirá que cuando corriges al escarnecedor o reprendes al impío, eso te acarrea afrenta o te trae mancha? Y luego después dice en el versículo 8, no los reprendas para que no te aborrezcan, porque pareciera que estás hablando a la pared, no te hacen caso. Por eso en el Nuevo Testamento la enseñanza es, el que tiene oídos para oír, oiga. Pues pareciera una frase obvia, ¿no? O sea, si tienes oídos, oyes, pero hay una gran diferencia entre oír y escuchar con atención. Y todavía es más grande la diferencia entre entender lo que se está escuchando y aceptarlo como verdad, poniéndolo en práctica en la vida. Bien, Jesús dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Para hacer lo que se nos manda hay que pasar por ese proceso de oír, escuchar con atención, entender y ceder a que eso es la verdad y hacerlo. Es interesante. Hay que pasar por todo ese proceso. Por los oídos nos puede pasar mucha información, pero no toda esa información la asimilamos y la aceptamos como verdadera. Y yo aquí hago una pausa y te pregunto, ¿qué estás aceptando en tu vida como algo verdadero, como algo real que norma y dirige tu vida? Dios quiera que sea su palabra, que has entendido esta parte, que hay que doblegar el orgullo, que no eres tú ni lo más grande, ni lo más importante, ni el que tiene toda la verdad y toda la razón, y el que hace bien todas las cosas desde el principio, sino que necesitas aprender, pero aprender lo correcto, lo verdadero, la verdad de Dios, y que para pasar por ese proceso hay que pagar un precio en donde es necesario que doblegues tu orgullo constantemente. Por eso el Señor Jesús mencionaba y decía, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Comienza el llamado con una expresión a negarnos a nosotros mismos. Hoy en día hay mucha enseñanza sobre, Dios te ama, eres una creación hermosa de Dios, eres algo maravilloso de Dios, Dios tiene un plan y un propósito para ti. Y es verdad hasta cierto punto. O sea, Dios te creó bien, Dios te hizo hermoso y con un propósito, pero hay que entender también que cuando le das lugar a tu orgullo y a tu soberbia, distorsionas todo eso. Y se distorsiona todo eso. Y no vas a cumplir el propósito de Dios en vanidad y en orgullo y en soberbia. Y si no entiendes la diferencia entre las dos cosas, siempre vas a estar confundido en este mundo. No puedes tener la bendición de Dios gobernando tu corazón. Cuando haces lo que a ti te place, cuando haces lo que a ti solamente te gusta y cuando haces tu soberana voluntad y en un ratito le pides a Dios, pero Dios bendíceme, creo en ti, ayúdame. No, no. Jesús no se está equivocando y Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
Ahora, no significa que no te valores, que no tengas una estima correcta de tu persona, que te dejes pisotear como basura por los demás. No, 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 de eso no se está hablando. Se está hablando de la lucha interna que tienes con tu propio orgullo hacia los quereres que tú piensas que son buenos, que son correctos, pero van en contra de lo que Dios enseña en su palabra y de lo que Dios establece. Y te pregunto, ¿quién tendrá la razón? ¿La tendrás tú? O sea, es que esto quiero, es que esto me gusta. ¿O la tendrá Dios? Cuando Dios te dice, pero eso no es correcto, eso no está bien, eso no es sano, no transites por eso. ¿Quién tendrá la razón? Pues el que se empecina en decir, la tengo yo, le gana el orgullo. Y ahí entonces hay algo que no está funcionando bien. El primer ejemplo que vamos a ver, y ya se los dije, es el camino de Caín. ¿Quién fue Caín? De los primeros hijos de Adán y Eva, el hermano de Abel. ¿Y en dónde nos describe la historia de Caín y Abel? Génesis capítulo 4. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Génesis capítulo 4? Bien, ambos, Abel y Caín, vienen delante de Dios para ofrecer una ofrenda. Es muy interesante que es la primera mención en las escrituras de ofrecer una ofrenda a Dios. Y el relato nos dice que una ofrenda fue agradable a los ojos de Dios y la otra fue desagradable. Muchos se han preguntado y cuestionado por qué. En realidad no tiene que ver con lo que ofrecieron, sino cómo lo ofrecieron. Entendamos esta parte. El orgullo es algo interno que daña el corazón. Los demás no lo pueden ver, pero Dios sí lo puede ver. Y Dios conoce las intenciones y discierne los pensamientos del corazón. A Dios no lo podemos engañar. Y la pretensión de Caín precisamente fue hacer algo así como tratando de engañar a Dios, de no tomar en cuenta a Dios como realmente se le debe de tomar en cuenta. Mira, Dios pide todo nuestro corazón, a Él no le sirve nada de tu corazón, en el sentido de que si una persona trata de negociar con Dios, te ofrezco solo la mitad de mi corazón, dame chance, te voy a amar de aquí para allá. Así no funcionan las negociaciones con Dios. Fíjense a qué grado tenemos que ser radicales, al grado en que Jesús dijo, el que amare más a padre y a madre más que a mí no es digno de mí. Dios quiere todo tu corazón, que entendamos que se rinde toda la vida y que a Dios se le adora de una manera plena, completa, absoluta, porque Él es Dios, es digno de recibir toda adoración y toda alabanza. Cualquier cosa que luche en tu corazón contra eso será desagradable a los ojos de Dios. Y aquí quiero decirte, date cuenta, tradicionalmente pensamos que los ídolos son estas figuras de talla, de yeso, de madera, de piedra o de cualquier otro material que se hacen, pero también existen esos ídolos internos en el corazón que no se ven, que están luchando en el corazón porque los ames más que a Dios. ¿Cuál fue el error de Caín? Nos horrorizamos cuando leemos que Caín mata a su hermano, pero aprendamos un poquito del amor y la misericordia de Dios y cómo Dios le advierte de su propio orgullo antes de que cometa esa atrocidad. Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Versículo 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué está diciendo el Señor en estos versículos? Dios nos invita a todos a que hagamos lo correcto, a que obremos bien, a que escudriñemos nuestros corazones. Si algo no estamos haciendo bien, Dios nos advierte, contrólalo, contrólalo.
No dejes que eso se enseñoree de ti, sino tú controla tus acciones, tú controla tus actitudes. En la misericordia de Dios, Dios le está enseñando a Caín que en su corazón ya hay una intencionalidad que no es correcta y que si deja que eso florezca, lo va a dominar el orgullo. Yo estoy haciendo bien, yo controlo lo que hago y al final terminó siendo dominado por eso, cometiendo la atrocidad más triste que podemos leer al principio de la escritura, matar a su propio hermano. ¿Sirve de algo de bien el orgullo? Claro que no. Solamente para distorsionarnos la visión de lo que es Dios, de lo que somos nosotros, y para que entonces seamos encaminados, que cada persona sea encaminado en un mundo de tinieblas en donde cada quien haga lo que bien le parezca. Es muy triste. Dios le advirtió a Caín y Dios le dijo, escudriña tus motivaciones, no dejes que el orgullo te venza. Y entonces Caín decidió por el camino en donde voy a hacerle caso a mi orgullo, voy a hacerle caso a esta voz que se revela contra ti, contra lo que tú estableces, contra tu palabra, y está ese triste resultado. Y la Biblia describe que ese es el camino de Caín, tan trascendente que en Judas se vuelve a mencionar. Ese es el camino de Caín, seguir el orgullo, rebelarse contra lo que Dios establece y decir, pues, no me interesa, yo quiero hacer lo que a mí me agrada. El segundo ejemplo que quiero compartir, acabamos de celebrar el nacimiento de Jesús, está recordando estas fechas en donde Jesús nace y viene cada año tenemos la memoria de estar recordando la forma en que nuestro Señor Jesucristo nace. Y bueno, una de las últimas celebraciones o de las últimas tradiciones que recordamos es el partimiento de la rosca de Reyes, pues normalmente es el 6 de enero. Hay un dato muy interesante, esto solo es un dato histórico, del 24, del 24 al 6 de enero, hay un periodo de días muy interesantes, porque se estableció el 5 de enero por la noche como la visita de los reyes. Pues históricamente la iglesia no se ponía de acuerdo en cuándo celebrar el nacimiento de Jesús. Una parte de la iglesia decía, no, hay que celebrarlo el 24, y otra parte de la iglesia decía, no, hay que celebrarlo el 5 de enero. Y pues bueno, para evitar discusiones y divisiones, es que así pusieron las fechas, dijeron, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en una fecha y en otra. No significa que en esas fechas fue, ya se los he explicado en otros tiempos, en otros momentos. Hay muchos que critican mucho esta parte en la tradición cristiana de celebrar la Navidad del 24 porque ese día no nació Jesús y de por consiguiente celebrar o recordar otras cosas. Pero la parte muy importante es recordar los acontecimientos históricos, pues Jesús nació eh, y vino con un propósito y vino a cumplir un propósito. Bien, recordando esta parte de la visita de los sabios de Oriente o lo que se conoce como la visita de los Reyes Magos, al personaje que quiero apuntar la reflexión es al rey Herodes. O sea, cómo el rey Herodes eh, recibe primero la visita de estos sabios de Oriente y despiertan su curiosidad. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo, es que hemos leído las profecías, hemos escuchado, ahora hemos visto la estrella, hay señales que se están cumpliendo, y entonces esto despierta la curiosidad de Herodes, porque le vienen a preguntar por el rey de los judíos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Estoy citando Mateo 2, versículo 2. La expresión en el versículo 13 es, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
¿Qué significa se turbó, se preocupó, se sintió angustiado? ¿Por qué? Algo venía que iba a cambiar la condición y no era algo, era alguien. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Y la presencia de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo en esta tierra, por supuesto que venía a cambiar las cosas. Pero en el caso de Herodes, Herodes pensó que era una situación política que iba a cambiar la condición de su poder y de su gobierno. ¿Y qué terminó haciendo Herodes? Es muy triste también. O sea, en vez de reconocer la grandeza de la obra de Dios por las profecías, por las señales, por la visita de los sabios de Oriente, tanto Dios está manifestando su voluntad y en vez de reconocer, doblegarse y decir, no soy yo lo más grande, no soy yo lo más alto, no es mi orgullo que no me gane. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede? Primero, manda llamar a sus propios escribas y a sus propios sacerdotes y a sus propios hechiceros para que le revelen a ver de qué están hablando estos sabios. Y en efecto, le dicen, pues sí, al parecer van a ser en Belén de Judea porque así está escrito. Estoy citando el versículo 6. Cuando Herodes recibe esta información, le dice a los sabios de Oriente, vayan, adelántense y me dicen cuando lo encuentren porque yo también quiero ir y adorarlo. Estas palabras de labios para afuera son palabras que siguen retumbando hoy en muchos religiosos que hasta el día de hoy creen, que creen en Dios o que están bien con Dios o que están en paz con Dios, pero solo es de labios para afuera. Y una vez más reitero esta parte de Dios conoce el corazón y las intenciones del corazón. No vamos a ser salvos por ser religiosos exteriores. No vamos a ser salvos porque digamos que somos cristianos. No vamos a ser salvos por lo que la demás gente vea que hacemos o no hacemos. Vamos a ser salvos porque realmente el corazón sea transformado y no le demos lugar al orgullo y a la soberbia que nos aleja de Dios. Herodes de labios para afuera dijo, yo también quiero ir y adorarlo, pero porque lo diga, ¿eso realmente lo hizo una persona correcta, justa? Claro que no. Solamente lo dijo de labios para afuera, como mucha gente hoy en día pretende que aparentar guardar una religión o que aparentar ser buenas personas ya los hace buenas personas y van a ser salvos. No. En el libro del progreso del peregrino estamos estudiando que en un momento Peregrino dijo, necesito ser salvo de esta ira venidera. Hay una conciencia que se despierta de la condición real del corazón y que entonces buscó el camino. Y sobre eso se desarrolla toda la historia del libro. Toda persona necesitamos un despertar en donde haya este anhelo en el corazón de que seamos salvos precisamente de esa maldad interna, de ese orgullo que ha mantenido cautivo el corazón. En el caso de Herodes, jamás estaba pensando en eso. Estaba pensando en cómo cuidar su propia situación política, su propio poder, su propio dominio. ¿Y qué termina haciendo Herodes? Es muy triste. Bueno, la historia dice que los sabios sí se fueron, siguieron la señal de la estrella y llegaron, bueno, llegaron hasta Belén, adoraron, ofreciendo sus regalos. Qué hermoso, expresión que recordamos todos los años y es muy hermosa. Qué actitud tan linda de estos sabios de Oriente de decir, nos estamos postrando ante alguien más grande que nosotros, ante alguien que puede hacer lo que nosotros no, es la misma actitud de Juan el Bautista. Juan el Bautista era famoso, estaba bautizando a multitudes de personas y cuando Jesús se presenta le dice, yo no soy digno de atar la correa de tus zapatos, tú vienes a mí a que yo te bautice, yo necesito ser bautizado por ti. Qué actitud tan hermosa. Hombres, personas que supieron ante quién estaban y pudieron doblegarse y decir, aquí yo aprendo, aquí yo no soy nada ni soy nadie. Los sabios de Oriente ofrecieron sus presentes, ofrecieron sus regalos, oro, incienso,
y mirra, ya expliqué en otro mensaje lo que representaban. Pero Herodes no, Herodes les pidió que le avisaran. Pues ellos fueron revelados por el Espíritu que no, y se regresaron por otro camino. Pero Herodes se enoja. ¿Y qué es lo que Herodes termina haciendo? Triste. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años nacidos. No fue de un día para otro, no fue inmediato. La historia la leemos en un par de textos, pero pasó tiempo. Pero fíjense lo que se gesta en el corazón de Herodes y la actitud que hace. Horrible genocidio. Triste, triste. No se puede honrar a Dios con el orgullo, con la soberbia. Bien. Tercer ejemplo que quiero poner es el rey Nabucodonosor con Daniel. Es muy interesante. A media semana estudiamos este pasaje y es muy, muy interesante lo que pasa en la historia, en el libro de Daniel. Si gustan acompañarme ahí en el libro de Daniel, lo que está pasando es el rey Nabucodonosor tiene un sueño y él dice, necesito de alguien que me interprete el sueño. Él está muy inquieto con ese sueño y manda a llamar a todos sus especialistas en su reino y les dice, para tener la certeza y la seguridad de que la interpretación que me van a dar es correcta o es verídica, necesitan ustedes también saber mis sueños sin que yo se los diga. Y todos se quedan, ¿qué? Pues para interpretarte el sueño no lo tienes que decir. Y él dice, no, si alguien me lo va a interpretar correctamente, también ese alguien debe saber qué soñé. Y entonces todos se quedan así, pues, sin saber qué hacer. Y Daniel recibe también esta instrucción estando ahí. Recordemos que Daniel es parte del pueblo que se llevó cautivo, exiliado ahí a esa nación para servir, ser siervos o esclavos, servidores. Y Daniel está en esa condición. Entonces Daniel se pone a orar y le pide a Dios, pues, gracia, entendimiento, si Dios quiere revelar o mostrar algo. Y Daniel recibe de parte de Dios el sueño y la interpretación del sueño. Entonces Daniel se presenta con Nabucodonosor y le dice, esto es lo que soñaste. Bueno, no voy a decir a detalle el sueño, yo espero que eh, más adelante podamos estudiar a detalle esta parte, pero lo que Nabucodonosor recibe es una revelación de su reinado y del reinado que seguía y el que seguía y el que seguía y qué era lo que iba a pasar. Y lo recibe a través de una eh, eh, pues interpretación de una gran figura, de una gran estatua, y Daniel le dice, tú solamente representas la cabeza de esa estatua, la cabeza de oro, pues así, ¿por qué? Porque en ese momento estaba reinando Nabucodonosor, era su momento de esplendor, momento de gran gloria, y fue representada con oro. Bien, no voy a dar más detalles de la revelación del sueño, pero Nabucodonosor se queda con esa enseñanza o con esa revelación y o sea, hay una gran sorpresa y dice, sí es cierto, eso es lo que soñé y la interpretación que me estás dando, pues la, la acepto. Bueno, pasa la historia más adelante en los capítulos de Daniel, este, Nabucodonosor manda construir una estatua de su propia persona, toda de oro, y obliga con un edicto a que todos se postren y lo adoren. ¿Qué está pasando aquí? Fíjense, Dios estaba revelando su voluntad a Nabucodonosor, le estaba diciendo, bueno, tú estás reinando, tú tienes un periodo, tú tienes un tiempo, eso se va a acabar y vienen otros reinos.
Estaba representado solo con la cabeza de la figura de oro. Pero Nabucodonosor, sintiéndose más inteligente que Dios o su orgullo ganándole, manda hacer una estatua completa de oro y a todos los obliga a que se postren y lo adoren. Eso es ser insensato. Eso es luchar en contra de la voluntad de Dios. Eso es sentirse más que Dios. Miren, hay gente que tiene cierto poder, cierto dominio, hay gente que tiene cierta control y eso hace que pierdan el suelo, ya sea por el dinero que tienen, ya sea por la posición que tienen, ya sea por el poder de decidir que llegan a tener en esta tierra y hace que pierdan el suelo y que rápidamente se sientan no hombres, sino más que hombres y como Dios. Este es el error de Satanás, el ángel caído del cielo que quiso ser como Dios, o sea, siendo criatura de Dios, en algún momento dijo, puedo ser como Dios. Este fue su acabose, ese es el orgullo de Satanás. Y muchas personas hasta el día de hoy siguen cayendo exactamente en lo mismo. Les gana el orgullo, se sienten más. Miren, la palabra de Dios dice, ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener. No tenemos, no debemos tener un concepto de nosotros más allá y mucho menos dejar que el orgullo distorsione cómo vemos las cosas y cómo entendemos las cosas. Dios le dio la oportunidad a Nabucodonosor de entender el sueño que había tenido a través de la revelación de Daniel. O sea, Nabucodonosor pudo haber entendido y ya, ok, pues me corresponde solamente una parte, esto lo voy a hacer bien y voy a glorificar el Dios de Daniel que me lo está revelando. Pareciera que lo aceptó, pero en sus actos, en sus acciones más adelante, manda hacer esta estatua completamente de oro. ¿Qué le está diciendo a Dios? No me interesa lo que tú dijiste, no me interesa lo que tú revelaste, me interesa lo que yo hago. Su orgullo, ahí. Qué triste, qué triste. Bien, pues, ¿qué fue el resultado de eso? Inmediatamente, bueno, solo pasó un poco de tiempo y Nabucodonosor hasta ahí llegó. Nada más, ya. Después en Daniel, si ponemos atención en la lectura del libro de Daniel, ya no se menciona Nabucodonosor, ya empieza otro rey. ¿Dónde quedó ese gran orgullo, esa gran soberbia? Ahí en el sepulcro, en la muerte. Ya. Todos, hermanos, algún día vamos a llegar a dar cuentas a Dios de nuestros actos. Y lo primero que necesitamos entender para dar cuentas correctas de qué hacemos en esta tierra es que Dios pide que dobleguemos el orgullo, que no le hagamos caso y que no sigamos la voz del engaño, de lo que nos aleja de Dios, de lo que hace dudar lo que Dios ha establecido como verdadero, como correcto, como certero, de que no somos nosotros los que tenemos la razón, de que no somos nosotros los que por nuestra propia cuenta hacemos bien todas las cosas, sino más bien entender que necesitamos ser mansos y humildes para aprender del camino de Dios, de la manera de Dios, de cómo Dios establece las cosas. Todos necesitamos pagar ese precio. Necesitamos pagar el precio de aprender la manera de Dios de las cosas y desear permanecer ahí. Eso es lo que nos salva y nos rescata por la gracia de Dios y el gran poder de Dios actúa en salvar a alguien. El que uno diga, Señor, a la manera que yo pienso estoy equivocado, a la manera que tú estableces está bien, sálvame, ayúdame, que no me gane el orgullo, que no me gane la soberbia. Y entonces se cumple lo que Proverbios capítulo 9 nos enseña. Reprende al sabio y será más sabio. Se cumple lo que Proverbios capítulo 9 dice en la palabra. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Dios pide de nosotros, hermanos, no vivamos según nuestro propio criterio y mucho menos haciéndole caso
a ese orgullo que nos aleja de Dios. Todos necesitamos crucificar, todos necesitamos negarnos a nosotros mismos, todos necesitamos esta parte en donde no le hacemos caso a eso que va en contra de la voluntad de Dios y que es algo que está dentro de nosotros, que es algo que ahí lucha en el corazón. Dios quiera, Dios quiera darnos esa fortaleza, darnos esa gracia, darnos ese poder de decir, como el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo es para la gloria de Dios. Eso es doblegar el orgullo, es decir, ya no me domino yo, no tomo yo mis propias decisiones, es en la voluntad de Dios. Bien, y el Señor Jesucristo dice, ya no os llamaré siervos sino amigos porque hacéis mi voluntad. Eso, porque las obras que les he mandado a hacer, las hacen. Bien, con esto vamos a terminar el mensaje de hoy. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra. Y Señor, gracias por darnos la victoria. No queremos tener esta visión distorsionada y mucho menos estar haciendo caso a cosas vanas que no te honran, que no te glorifican. Queremos mantenernos firmes. Queremos, Señor, aprender de ti que, Señor, eres manso y humilde de corazón. Pedimos que tu santo y precioso Espíritu, por favor, nos ayude, nos dé esta gracia y nos ayude también a ser sabios, entendidos. Señor, por favor, te lo ruego en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga.